Todo comienza con una señal. Una señal que conecta historias, personas y territorios. Hoy nace una nueva pantalla para nuestra comunidad. Un espacio donde la información, la cultura, la conversación y la vida cotidiana encuentran su lugar. No somos solo televisión, somos una plataforma para mostrar lo que somos, nuestra gente, nuestra identidad, nuestro territorio. Esta es nuestra programación. Historias reales, conversaciones necesarias, cultura, gastronomía, actualidad y vida. City Talk, la ciudad, las tendencias y lo que está pasando ahora. Belleza y botica, bienestar, salud y belleza con mirada cercana. San Pedro al plato. Sabores, cocina y cultura gastronómica. Cultura 7 TV. Arte, patrimonio e identidad. Pasaporte Express. Viajes, descubrimientos y experiencias. Vida viva. Historias que inspiran y conectan con la vida. Este proyecto también es posible gracias a quienes creen en el poder de comunicar. Empresas, emprendedores y organizaciones que hoy se suman a esta señal. Porque cuando la comunicación se construye desde el territorio, las historias tienen más valor y la televisión vuelve a conectar con las personas. Hoy abrimos esta señal. Una señal hecha desde aquí, para todos. Bienvenidos a Canal 7, San Pedro TV. LL Channel World. Más de 20 años entregando televisión por cable e internet a nuestra comunidad. Ofrecemos conectividad de alta calidad para hogares, tanto en sectores urbanos como rurales. En el sector urbano entregamos señal estable, mayor velocidad y soporte cercano para nuestros clientes. También llegamos a sectores rurales como Las Lajas, El 4, Quilmes y Quinchilca, llevando conectividad donde más se necesita. Nuestro compromiso es brindar un servicio confiable y cercano para nuestra comunidad. LL Channel World. Conectamos hogares y comunidades. Súmate a nuestra red de conectividad. Navega por el río San Pedro, recorre rutas escénicas, descubre el lago Riñihue y conecta con un territorio auténtico, donde cada paisaje cuenta una historia. Cuenca del San Pedro Experience. Descubre un sur distinto. Contáctanos. Muy buen día, bienvenidos a todos una vez más. Gracias por compartir con nosotros como cada semana en este programa City Talk a través de la señal 7 del canal de televisión San Pedro 7 TV en la comuna de Los Lagos, para la región de Los Ríos, para Chile, para el mundo, porque también ya estamos iniciando nuestras transmisiones también para que estén atentos y nos sigan en las redes sociales. En nuestro canal de YouTube nos pueden buscar como San Pedro 7 TV y también en Instagram y Facebook nos pueden buscar. Como cada semana siempre tenemos invitados interesantes para desarrollar ciertas temáticas que son de interés comunal, regional, ¿cierto? De distintos ámbitos y en esta oportunidad queremos conversar con Aníbal Maripán Ríos, un profesional aquí de la región de Los Ríos, de Valdivia particularmente, en el área de salud, un psicólogo organizacional que también ha estado durante muchos años también involucrándose y estudiando ciertas temáticas, y hay una en particular que nos interesó y que con la cual queremos profundizar un poco y darlo a conocer a todos los que nos están viendo hoy día a través de las pantallas de Canal 7, San Pedro 7 TV, para que podamos tener más conocimiento de estos, que son muchas veces ciertas terapias y tratamientos que tienen que ver con la salud mental, que a veces no son un tanto desconocidas. Así que bienvenido, Aníbal, un gusto saludarte. Hola José, muchas gracias por la presentación y bueno, también por la grata invitación de poder compartir finalmente esto que es una técnica también como una terapia misma para poder socializarla finalmente y que está al alcance de todos. Sí, vamos a conversar de baños de bosque. ¿Qué es esto que baños de bosque? De dónde viene? ¿Cómo nace en ti un psicólogo organizacional se involucra en baños de bosque? Claro. Bueno, yo creo que hay que partir también de la esencia que nosotros
aproximadamente en tercero desde la carrera principalmente, es que encontramos como nuestra área o línea de desarrollo en los distintos campos de la psicología, ¿ya? Pero en esencia la base clínica también está presente durante toda nuestra formación por los 5 años y es también hay un elemento importante porque como si bien yo me desempeño en el área organizacional, me gusta mucho poder como combinar los elementos y las áreas, de poder llevar estos componentes quizás más clínicos y terapéuticos a los Mm, espacios organizacionales, ya con el objetivo de también promover el desarrollo y el bienestar de las personas que componen una organización. Ahora, profundizando en lo que son los baños de bosque, ya en este caso hablamos de una técnica como tal japonesa, que en realidad su nombre es Shinrin-yoku y su traducción literaria es baño de bosque. ¿Ya? Hoy en día en nuestro país se conoce también como baños de naturaleza, dado principalmente a la biodiversidad que tiene nuestro país, en el sentido de que no necesariamente necesitamos un bosque para poder realizar, por ejemplo, este proceso terapéutico. ya. El baño de bosque en esencia, como tal, no comienza incluso en su inicio, no comienza como un proceso terapéutico, ¿ya? Sino que inicia netamente en Japón con el objetivo de poder cuidar y también resguardar lo que es el cuidado de los bosques, ¿ya? O sea, poder Mm, concientizar a las personas respecto al cuidado de la naturaleza. Desde ahí es que comienza esto hace muchos años atrás, comienza un proceso de estudio o investigación también científica, porque así como a nosotros también nos pasa, nos damos cuenta, o ellos se dieron cuenta, que estando en un ambiente natural, como un bosque o rodeado de naturaleza, se viven distintos efectos, tanto a mm, nivel psicológico, tanto fisiológicos también, que de alguna forma inducen un estado de relajación. Y es ahí entonces que comienzan, en este caso los japoneses, a investigar este efecto terapéutico que generan las personas para poder no tan solo seguir con la línea o el objetivo inicial, que era poder generar una cultura también de cuidado con la naturaleza, sino que mm. también aprovechar los efectos terapéuticos que el mismo bosque puede entregar. Y ese es un poco el inicio, ya porque como te decía, los baños de bosque en esencia comienzan con otro objetivo, pero nos damos cuenta que vamos teniendo un efecto en nosotros como personas dentro de este cuidar también. Sí, yo me di cuenta antes de que investigué un poco y me llamó la atención encontrar bastante información. Bastantes Mm, páginas, hay varias páginas, servicios que ofrecen esta terapia, por llamar así, baños de bosque. Incluso por ahí te lo comentaba fuera de cámara que hay una asociación gremial muy nueva que tiene interés en este tema, digamos. Porque además esto tiene también una cierta, y eso llama la atención también, hay una cierta formalidad, que entiendo que tú también la tienes, ¿cierto? De estos guías, de alguna manera tienen que certificarse. ¿Cómo funciona ese proceso que tiene que ver con la certificación? claro. Mira, la línea de lo que es certificación principalmente está orientada, como bien dices tú, al concepto del guía, ¿ya? O el facilitador, facilitadora, que es persona Mm, que finalmente trabaja con un grupo humano, ¿cierto? Con el objetivo de poder guiar y proteger también el espacio, considerando que como estamos en un espacio, ¿cierto?, asociado a naturaleza, donde también es importante tener presente los riesgos que eso implica, claro. es que surge esta otra faceta de poder como formar a personas para poder realizar esta herramienta. En esencia, eso sí, el baño de bosque no exige que nosotros tengamos, por ejemplo, conocimiento en alguna materia, por ejemplo, ya sea psicología o lo que es vegetación o naturaleza, etcétera, porque en realidad es algo que podemos implementar incluso teniendo plantas en nuestras casas. ¿Ya? O sea, también nos dicen no es necesario tener un bosque como tal para que tú puedas tener este efecto o esta inmersión en la naturaleza. Ok. Y por eso hay dos caminos. O sea, yo comencé netamente esto como entre el 2020 y 2021 con objetivos netamente personales, ya comenzando mi trayectoria laboral o iniciando mi carrera laboral, donde me voy dando cuenta que, claro, pues, o sea, no tan solo lo que uno ve en otros no va a Ya. ocurrir en uno, y uno también comienza a tener sus periodos de estrés, de ansiedad, ocasionados por el trabajo, Sí, claro. compatibilizar el trabajo con la vida familiar, etcétera. Y es ahí donde yo también comienzo a experimentar como la necesidad de encontrar algo que me permita buscar ese equilibrio.
ya Mm, poder como mantener y poder seguir como el camino, ¿cierto?, de los desafíos laborales. Y comienzo a sumergirme en la investigación de qué herramientas pueden haber, además de comenzar otras actividades, ya principalmente a través del kayak, que yo en este caso igual llevo desde esa misma fecha participando en lo que es kayak, formándome también dentro de esas líneas, y me doy dando cuenta que más allá de la actividad física en sí, que también genera cierto una liberación ahí de todo lo que son nuestras tensiones, todo eso que uno va acumulando energéticamente, que con el simple hecho de estar en el entorno, el agua, el río en este caso, bueno, Valdivia, mm, así como ustedes también con el río San Pedro disfrutan de estas maravillas, que me pasaban cosas, me pasaba una relajación sin hacer actividad física, solo estar mm, en un estado contemplativo también, o sea, de observación, y me doy dando cuenta que la naturaleza genera este efecto. Entonces ahí mm, veo que existe esta herramienta del Shinrin-yoku, y que como bien decías tú, hoy día está teniendo una adaptación a nivel nacional e internacional. Ya, o sea, principalmente lo vemos más a nivel internacional, hay distintas entidades incluso que forman a nivel internacional, ¿cierto? Como guía o te capacitan y certifican en lo que es el guía de baño de bosque, ¿ya? mm, Para poder desarrollar emprendimiento o bien para otros fines también, como no sé, yo lo ocupo en mi contexto laboral también para acompañar a equipos de trabajo, por ejemplo, que con un alto estrés, en este caso en el rubro de la salud, por ejemplo, que es bien complejo también, requieren un espacio también de conexión consigo mismo, y nosotros utilizamos en este caso nuestra maravillosa naturaleza y entorno que nos rodea para poder hacer algo simple, pero con un gran impacto. mm, Entonces, así es como la naturaleza llega y nos entrega todos estos resultados y beneficios también que no solo son individuales, sino que si lo queremos ver en un ecosistema, vemos que en el colectivo, ¿cierto? Un equipo de trabajo cuidado, ¿cierto? Con este enfoque de autocuidado, la armonía o el clima laboral es mucho mejor que quizá una persona que está siempre sometida a estos factores de estrés. mm. Sí, ahí hay mucho tema, ¿cierto? El término de esto de quemarse, el burnout, ¿cierto? Que ocurre a nivel de las empresas. Y para que la gente que nos está viendo en pantalla en este minuto lo pueda entender un poco más en detalle, cuando uno habla de baños de bosque, a lo mejor se imagina entrar en un bosque y que en lluvia o que llueva o de qué se trata, porque ¿qué se diferencia de un trekking, por ejemplo, de hacer trekking? Porque leía por ahí también que tiene mucho que ver también con el tema sensorial. Entonces, explícanos Exacto. ahí un poco esa parte, cómo es más en detalle, concretamente. Claro, muy buena pregunta la verdad, porque una de las comparaciones, o más bien ahí uno de los errores más comunes también, es que esto se asocia con un trekking, ya, o sea, la actividad física de por medio, claro, la actividad nos invita a sumergirnos en el bosque, ya, pero a diferencia del trekking, que uno está en este objetivo, ¿cierto?, de poder subir un cerro, de poder hacer una caminata con cierta exigencia. Lo que nos dice el baño de bosque o el Shinrin-yoku es una invitación a que solamente entres en un bosque, que camines lenta, Mm, pausadamente y sin un objetivo claro. O sea, yo no quiero llegar a la cima del cerro, simplemente ah, vengo aquí a encontrarme con la naturaleza. Entonces, partiendo de esa base, porque en realidad es un sesgo que todos tenemos, ya en especial cuando nuestra cultura no está tan enfocada, ¿cierto?, como a estos nuevos conceptos de cuidado, ¿cierto?, de relación con la naturaleza. Yo creo que hoy en día y desde quizás desde la pandemia empezamos a ver cómo más en espacios o redes sociales empieza a aparecer el concepto y el vínculo con la naturaleza. mm, Entonces, pese a que está a nuestro alrededor, vivimos, ¿cierto?, en zonas urbanas que más nos alejan de nuestro entorno natural que nos pueden acercar. Y es de ahí que también, como te decía un poco, el baño de bosque no es la conexión tan solo con la naturaleza, sino que es una conexión con uno mismo. Y mm, justamente lo que comentabas tú, porque yo comienzo a conectar con mis sentidos, ¿ya?, para llegar a una conexión plena con el presente. El concepto del aquí y el ahora, ¿ya? ujú, Es lo que nosotros desarrollamos dentro de este proceso, de esta caminata. Por eso nosotros cuando iniciamos un proceso, ahora cuando estamos dentro del concepto del guía, ¿cierto? Ahí uno sí requiere tener como un recorrido específico, sendero, etcétera. Pero cuando uno, por ejemplo, disfruta de un patio quizás natural o tiene un parque cercano, basta con solo estar,
caminar sin un sentido específico, y al menos sí nos dice ya la técnica como tal, que tenemos que estar 2 horas dentro del bosque, ya, o dentro del Ah, entorno natural, ya. porque es ahí también donde se vive el proceso o se considera el tiempo estimado para que uno pueda entrar en este estado y también absorber los fitoncidas. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los fitoncidas? Puede ser Por también favor. esa pregunta, que es un componente volátil que emana en este caso los árboles o la vegetación en general y que lo emana como un sistema de defensa. ¿Ya? O sea, estos fitoncidas lo que permite es protegerse a la vegetación, al árbol, de los distintos elementos, ¿cierto? O claves, hay factores que pueden estar afectando en este caso al árbol, a la vegetación en general. Entonces, estos componentes volátiles, como nosotros no lo podemos ver, no lo podemos tocar tampoco, pero sí lo podemos absorber. ¿Ya? Y es ahí finalmente donde nosotros también incorporamos esto que dentro de los estudios que también se han realizado, vemos que va produciendo estas células asesinas, ¿cierto? Que van generando, ¿cierto? Internamente un proceso que también es sumamente positivo para nuestro organismo, además de que nosotros vamos entrando en un estado de relajación. Y Mm, ahora, ¿por qué entramos en un estado de relajación? Porque también vamos activando nuestros 5 sentidos básicos. O sea, yo estoy inmerso en la naturaleza, me liberé, algo muy importante y fundamental para que esto tenga su efecto, es liberarme de distractores. ¿Ya? Y uno de esos principales distractores, y donde está acumulado todo, es nuestro celular. claro. Entonces, el primer paso es apagar nuestro teléfono, dejarlo en silencio, ¿cierto? Sin internet para que estén llegando mensajes, notificaciones y yo voy comenzando esta inmersión. Voy observando detalladamente, eso es lo otro, ¿por qué te lleva a conectar con el aquí y el ahora? Porque yo mis sentidos los voy agudizando aún más. O sea, no es solo observar mi entorno, sino que empiezo a ver los detalles, por ejemplo, del árbol, qué color tiene o qué colores componen la corteza, por Mm, ejemplo, las grietas que se van generando, el color del pasto, del musgo alrededor del árbol, etcétera. Entonces yo voy profundizando y agudizando mis sentidos. Luego, después de la vista, por ejemplo, lo que yo voy haciendo también es activar mi respiración, porque la caminata es lenta, pausada, entonces eso igual hace que mi respiración disminuya, voy también con calma, y así luego, por ejemplo, para activar mi sentido de la audición, lo que yo suelo hacer con mis participantes, por ejemplo, es que una invitación a cerrar los ojos y netamente prestar la atención a lo que escuchamos eliminar los estímulos. Escucho el ruido de un perro, por ejemplo, que pueda andar cerca, de un ave que pueden, bueno, nosotros también disfrutamos de harto avistamiento de ave, entonces nos acompañan dentro de todo ese camino. Y el último sentido que yo suelo activar para también abrir una fase de reflexión o de plenario para compartir la experiencia de las personas es a través del gusto, ¿ya? Pero un gusto consciente donde yo como, por ejemplo, alguna fruta, idealmente que sean también componentes naturales, dado el contexto y lo que estamos viviendo, entonces, a través de ese componente del comer, ¿cierto? Voy compartiendo con mis compañeros que pueden estar en ese momento, vamos haciendo una conexión consciente con lo que yo como, por ejemplo, desde tocar también el alimento, de mm, mantenerlo en nuestra boca antes de digerirlo, ir viendo qué es gusto y recuerdos también se activan a través de esos gustos que me generan. Y así es como entonces yo después, todo esto se va viendo en 2 horas, ya un poco lo que he contado de forma muy acotada, pero todo esto va iniciando fase a fase. O sea, yo voy activando un sentido y voy abriendo otro, ya con todos los otros que he ido activando. mm. Y esto como es 2 horas, am, rompe un poco el esquema tal vez de lo que uno, de lo que puede ser una meditación o espacio, incluso ir a un gimnasio, donde uno a veces suele estar 45 minutos, 1 hora. Es algo que entonces es una invitación a una práctica, porque de alguna manera debe convertirse en hábito también, ¿no? Un hábito sano, Mm, de una práctica mensual, semanal. ¿Cómo es en cuanto a la ejecución que yo debería tener de esta terapia? claro, bueno, ahí va a depender también de lo que cada uno de nosotros busca en nuestro objetivo. Ya yo, por ejemplo, que mi objetivo inicial era poder tener como una instancia de autocuidado para mí, prácticamente todas las veces que podía salir al río o a algún parque lo hacía. Ya, o sea, en la Ya. semana, si de los 7 días podía ir 5, iba a los 5. Si podía ir los 7, mejor todavía.
pero netamente se ajusta también a lo que uno busca, porque en realidad tampoco es como, así como el gimnasio, por ejemplo, ya lo que a veces pasa con el gimnasio es que uno más se ve obligado a ir que el querer ir. Ya, o sean Mm, los dos caminos, pero consideremos que todos partimos en una fase donde también va a llegar un momento en que más nos obligamos a que queremos ir. mm, A diferencia de eso, entonces, la idea es que nuestro proceso no sea una obligación porque ya eso lo carga, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Con ciertos pensamientos y también eso, el pensamiento codifica nuestro comportamiento y viceversa. Entonces, la idea es que nosotros podamos adaptar la técnica finalmente a lo que somos nosotros. Mientras más yo pueda quizás estandarizar cosas o ponerle estos requisitos como sí o sí tengo que ir las 2 horas, ya netamente ya con el hecho de comenzar a tener la experiencia, 10 minutos, 15 minutos de caminata y así lo voy aumentando, más fácil se irá adhiriendo a lo que soy yo. ¿Ya? Entonces, mm. en estricto rigor, si bien nos dice como 2 horas de una caminata consciente, es más que nada para tener mayores efectos, ¿ya? Porque en realidad igual basta, por ejemplo, con los ejercicios de respiración, con que yo quizá al menos esté respirando profunda y lentamente unos 2 minutos y ya mi cuerpo fisiológicamente entra en un estado de relajación. O sea, físicamente yo veo que hay una descompresión, mi respiración también cambia, mi cuerpo se relaja. Entonces, Sí. netamente va a depender y se ajusta a la medida de las personas. Sí, hay una práctica que tratamos de hacer como familia, obviamente en esta época es más compleja, pero que tiene que ver con, a propósito un poco de lo sensorial y todo, con caminar descalzo, por ejemplo, aprovechando que nosotros vivimos en zona rural, pero esto también se puede hacer en cualquier parte. Caminar Mm. descalzo, conectarnos a tierra, abrazar un árbol. Entonces, ¿cómo ves tú esa práctica también a propósito de poder desconectarse también? Claro, sí, se complementan totalmente, de hecho. El grounding, que es esta descarga a tierra, ¿cierto? Donde Exacto. yo me quito los zapatos, los calcetines y conecto con la tierra, con el pasto, con el agua. Ya estoy en una fase de descarga energética, ya considerando que nuestro cuerpo se va acumulando de energía, sobre todo también con nuestros aparatos. Entonces, de hecho, lo que yo hago dentro de los recorridos cuando trabajo con grupos es ir pasando por esta experiencia. Ya, porque también suma, no, nunca va a restar en ese sentido. Ya todo suma en Mm, este caso. Y claro, se nota la diferencia porque en el tacto no yo tan solo puedo sentir con mis manos, ¿cierto? Sino que si conecto con los pies también puedo sentir la humedad, por ejemplo, de donde yo estoy caminando. Eso también, por ejemplo, en el verano es sumamente rico porque te produce también un estado completo de estar más fresco, por decirlo, ¿cierto? A diferencia de andar con unos zapatos muy apretados, etcétera. mm. Entonces, claramente se combinan totalmente. Sí. Oye, a propósito, como psicólogo organizacional, que tiene que ver, ¿cierto?, con las empresas y un poco estos grupos que tú mencionas, ¿cierto?, que de interés y que tienen que ver un poco con todo el estrés que existe a nivel laboral, que es bastante intenso y cada vez mayor, lamentablemente. ¿Cómo ha sido tu experiencia respecto de la predisposición de la jefatura, ¿cierto? Del empresariado, de los emprendedores que tienen equipos de trabajo respecto a, ya sea bosque, baños de bosque u otra alternativa, a que este Mm, tipo de actividades, terapias, ¿cierto? Existan y que tenga la gente la posibilidad de poder desconectarse, ¿cierto? Incluso hasta con cosas que pueden ser básicas, entre comillas, que tienen que ver con el hecho de que todavía hay algunas empresas que siguen manteniendo el trabajo híbrido, digamos, ¿cierto? Van un par de días a la oficina, los otros días desde la casa, seguir remoto, siendo también una alternativa dentro de estas válvulas un poco de escape. mm. Sí, mira, claramente es complejo llegar con estas ideas porque justamente involucra, ya hablábamos de serie de factores como que uno considera de riesgo, ¿ya? Y sobre todo en el contexto del trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hablamos de riesgo porque en realidad nada previene que de alguna forma no vaya a tener un accidente o las posibilidades de tener un accidente dentro de una actividad como este tipo, ¿ya? Mm, Por eso, idealmente, los guías cuando se forman o nos formamos en ese sentido, es poder no tan solo obtener una certificación que nos valide, por decirlo entre comillas, sino que también adquiere un compromiso fundamental y ético. ¿Ya? O mm, sea, yo, por ejemplo, antes de hacer un recorrido, o de, no sé, particularmente cuando se propone un espacio que yo no conozco, yo voy, recorro el lugar,
ya no tanto en el enfoque cierto terapéutico para mí, sino que ya con el objetivo de poder brindar un servicio seguro. Mm, Entonces, en ese sentido es sumamente importante conocer el lugar donde yo estoy recorriendo, activar también lo que nosotros como empleados, por decirlo, tenemos. ¿Ya? O sea, en este caso nosotros tenemos una ley que nos protege ante situaciones de enfermedades o de accidentes del trabajo. ¿Ya? mm, Entonces, todos esos conceptos, por ejemplo, si uno quiere incorporarlos también dentro del lugar de trabajo, es importante tenerlos presentes para garantizar los resultados y también disminuir los riesgos. ¿Ya? Nada nos dice que mm, los vamos a eliminar al 100%, pero ya disminuyéndolo estamos más cerca de lo que queremos y en ese sentido hacemos que la experiencia sea gratificante para los participantes o las personas beneficiadas directamente y para quienes también arriesgan o invierten en esto para sus trabajadores. mm, Y en ese sentido, bueno, la experiencia más grande que he tenido ha sido actualmente con el lugar donde trabajo yo en el servicio de salud donde en el contexto de estar en aniversario, ¿cierto?, del servicio, se buscaba hacer una actividad distinta, ¿ya? Algo no competitivo, porque generalmente cuando estamos, ¿cierto?, en estos contextos de aniversario, comienzan las alianzas, los juegos, de alguna forma que también nos sacan de onda, por decirlo, dentro del lugar de trabajo, pero no así quizás con un enfoque de que realmente nosotros nos veamos beneficiados, porque igual estar en un ambiente competitivo activa nuestro, ¿cierto? Nuestro mecanismo de estar en alerta, por ejemplo, de mm. ganar, Sí, claro. etcétera. Entonces, ahí es que también comienza y vemos también ya lo que hemos conversado. Primero que esto es algo totalmente nuevo, que se confunde Mm, con un trekking. Oye, no queremos ir a hacer una actividad que finalmente nos va a desgastar, ¿ya? claro. Entonces, eso también involucra una fase comunicacional, o sea, asegurar y disminuir, ¿cierto?, todo lo que es desinformación o los sesgos que pueden estar presentes. Para eso entonces se elabora una información breve, ya qué es lo que vamos a hacer, en qué consiste y qué es lo que necesitas, los requisitos. Y en los requisitos también ser enfático que en realidad no necesitas nada más que la disposición para estar ahí. Mm, Ya, porque en esencia no tienes que tener equipamiento específico, ya no te exige tampoco una condición física. A veces muchos podemos creer que, chuta, no sé si yo voy a ser capaz de, ¿ya? mm, Entonces, a diferencia del trekking, aquí no hay una exigencia de, por ejemplo, una resistencia o condicionamiento físico para llegar a la meta o a la cúspide del cerro, ¿ya? sí. Y desde ahí que también, después de toda esta fase inicial, viene un proceso, como bien tú lo comentabas con la jefatura, pues, cómo dar la libertad o de alguna forma el espacio para que esto se logre, ¿ya? Y ahí uno también hace, y lo que no es complejo, creo yo, a nosotros los psicólogos organizacionales, es que nosotros culturalmente creo que estamos viendo una transformación que podemos decir viene de hace unos 5 o 7 años, por decirlo, de que en las empresas se habla del objetivo de la gestión de personas, ¿ya? O el Ujú, enfoque en personas. mm, Entonces ahí también yo o en las empresas que he participado o que en las que he trabajado, se ve en esta resistencia de que tenemos un enfoque más clásico, ¿cierto? Siempre nos vamos por lo que ya conocemos y nos cuesta arriesgarnos por lo desconocido. Y en ese sentido, claro, dentro de nuestro perfil conservador no nos vamos a arriesgar quizás a que salgan 5 o 10 personas, porque en realidad si se accidenta alguien, por ejemplo, eso va a conllevar una licencia médica, ¿cierto? Una persona que no va a estar en el puesto de trabajo, etcétera. Pero si nos damos cuenta, nuestro lugar de trabajo, así como nos puede enfermar, también nos puede cuidar. Y mm, es ahí donde uno tiene como la mayor dificultad de poder como mostrarle estos beneficios a las personas, sobre todo cuando trabajamos con componentes inmateriales. ¿Ya? O sea, yo no te puedo mostrar cómo es la claro. salud de una persona que si es bien cuidada, por ejemplo, te puedo hablar de todos los resultados y beneficios, pero tú quizás directamente en tus trabajadores o en tu equipo de trabajo no lo vas a ver, ya porque si no, lo invita a la experiencia, se permite que esto sea también algo continuo en el tiempo, porque inmediatamente va a tener efecto, sí, pero Mm, idealmente es que si yo lo quiero habituar, ya así como de construir un hábito es un trabajo de mucho tiempo, el construir un nuevo hábito también lo es. Entonces, sí. también involucra ese riesgo donde las personas o el empleador tiene que también darse cuenta, creo yo, de que si yo apuesto por personas que tienen estas instancias de autocuidado, tienen un acompañamiento, hablamos de bienestar en las personas, claramente
en otros términos, se traduce en personas que tienen mejor rendimiento, que disfrutan de un clima o una organización que se preocupa por las personas, de una persona que va a ir con toda quizás la energía y ánimo o motivación a trabajar, ¿ya? Y esto yo no tan solo lo hablo como el agente externo que suele quizás acompañar a veces a los equipos de trabajo, sino que también lo hablo como trabajador. O sea, cuando a Mm, mí me han dado esa oportunidad de vivir experiencias nuevas, por ejemplo, dentro del contexto laboral, claramente uno se motiva más, ¿ya? sí, claro. Se fideliza también, por decirlo, o sea, yo claramente voy a querer quedarme aquí en lugar de ir a otra empresa quizás. Entonces, todos esos componentes que, como te digo, no son inmediatos, pero al mediano y largo plazo sí nos vamos dando cuenta de estos beneficios. Claramente una invitación a que el arriesgarse en estas líneas también te va a entregar beneficios en todo el ecosistema, tanto en la Sí. persona individual, en el equipo de trabajo, en la organización o en la empresa. Oye, Aníbal, ¿y qué lugares destacan más que otros o focalizas tú un poco el desarrollo de la actividad en particular, de baños de bosque? En Valdivia, me imagino, pero no sé qué zonas o Mm, lugares. Mira, otra muy buena pregunta, la verdad, porque hay lo que te decía un poco antes de comenzar con esto, ¿cierto? Como la Biblia que yo empecé a utilizar, que es de un estudio que se llama Shinrin-yoku, Baños Curativos de Bosque. Y ahí por si la quieren buscar, de Yoshifumi Miyazaki. Y ahí yo te Ok. puedo compartir también el nombre exacto como tal y todo. Y aquí los japoneses también, justamente considerando que no todos los lugares tienen bosque o naturaleza de este tipo, ¿ya? Y algo que nos pasa sobre todo a nosotros, que vemos nuestro desarrollo como país, ¿cierto? El polo, el extremo norte, es de una forma que claramente los árboles no son abundantes, versus la zona sur, ¿cierto? Que es todo lo contrario. Bien, lo que nos dice en este caso el maestro que yo te menciono es que nosotros ya con la naturaleza podemos obtener todos estos beneficios. Y es por eso que se habla también de los baños de estrellas, por ejemplo, que algo que en el norte, por ejemplo, se puede dar fácilmente, ya sobre todo porque tienen cierto el desierto, no tienen la contaminación lumínica que nosotros tenemos, tienen todas las ventajas de en este caso no Sí. tener un cielo nublado, por ejemplo. Entonces se pueden hacer recorridos en la noche, por ejemplo, tarde-noche, o ver los atardeceres también en las playas, las costas chilenas también bien hermosas que nos permiten disfrutar de esos espacios y es adaptable a todos los lugares. ¿Ya? Así mismo como los japoneses, de alguna forma, nosotros tenemos esta facultad adaptativa, creo yo, que llegamos hoy día donde estamos porque hemos sido seres adaptativos. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer lo mismo y mira el nivel de desarrollo que incluso los japoneses han tenido, que como te decía yo un poco, no basta con solo ir al bosque. O sea, si yo en mi casa tengo plantas, por ejemplo, tengo un patio que quizá tiene pasto, hay abundante vegetación, ya todo eso también yo lo puedo utilizar a favor. Los Mm, japoneses incluso están desarrollando que en sus hospitales, por ejemplo, y esto también lo han hecho con estudios científicos, o sea, medir que realmente se traduzca en efectos positivos, en los pacientes, por ejemplo, que no pueden salir de las habitaciones o que están, por ejemplo, inmovilizados físicamente, y lo cual no les permite caminar quizás dentro de un bosque, lo que han ido haciendo es incluir las plantas o ciertas plantas específicas dentro de las salas o las habitaciones dentro de los hospitales. mm, Y no tan solo implementar, por ejemplo, plantas o vegetación en general, sino que también el entorno, el estímulo, el ambiente, también pintarlo de una forma que te genere esto, ya o sea, preferir colores verdes claros, tonos cálidos, diferentes del blanco, por ejemplo. Eso también es importante porque nosotros solemos consumir mayormente información visual, todo entra por los ojos, como dicen. Entonces ya con que yo vaya teniendo estos elementos, que a la vez son estímulos, mi cuerpo también va recibiendo esto de una manera distinta. mm, Y eso, por ejemplo, vemos que no es tan complejo de hacer. Bueno, si yo lo quiero hacer en mi casa, basta con que quizá pueda adquirir algunas plantas, ir decorando con ciertos elementos naturales, o si quizás no tengo el espacio para, ver qué me ofrece mi entorno. Ya, por ejemplo, si yo vivo en un lado lluvioso, o no sé, cerca de donde yo estoy también hay una cascada, los japoneses también hablan de los baños de cascadas, por ejemplo. ¿Ya? ya. Entonces, o los baños de mar, ya, o sea, si yo voy a la playa, estoy no con el objetivo quizás típico con el que va uno a la playa del bañarse, del disfrutar, que también claramente va a generar efectos positivos,
Pero si yo voy con un enfoque de que esto va a ser una instancia de conexión personal, de conectarme con el aquí y el ahora, y que ese conectar con el aquí y el ahora se traduce en una conexión conmigo, claramente voy a tener los mismos efectos que si estuviera caminando en el bosque. Mm. Súper interesante. Al final te das cuenta que en muchos casos o no se requiere mucho dinero para hacer ciertas cosas y muchas de las cosas que se pueden hacer están a la mano un poco en la propia casa. Y a Mm, propósito de eso y a propósito, Aníbal, de que estás involucrado en el mundo de la salud pública, eh, siempre uno busca que estas instancias ojalá lleguen a todos. El empresariado, ¿cierto?, tiene la posibilidad de pagar, ¿cierto?, y hacer que su equipo de trabajo practique estas instancias. Pero ¿cómo hacemos o qué se está haciendo? Y si no se está haciendo, ¿cómo hacemos para que estas instancias, ya sea esta misma del baño de bosque u otras, puedan llegar de forma transversal a toda la gente, que se requiere, digamos? Nosotros sabemos lo que significa una hora, por ejemplo, en el servicio público, que la gente tiene que esperar. O sea, si lo, si lo hacemos un poco, si lo dibujamos de alguna manera eh, hipotética, uno diría, oye, para pedir una hora para hacer una consulta psicológica o cosas como esa, la gente a mm. veces está meses esperando. Eh, entonces, ¿cómo desde el mundo de la salud pública se generan instancias, o se están generando instancias, o se generan instancias para hacer que esto llegue a toda la gente? Wow, ahí sí que es difícil quizás entregar una respuesta como la única, quizás opción que esté como válida, porque en realidad dentro de la misma pregunta vemos que hay una serie de componentes complejos, ¿ya? Mm, Aquí me refiero con el tema de lo complejo, toda nuestra realidad, todo nuestro contexto, todo lo histórico, ¿ya? La historia también es importante aquí, como decíamos, el tema cultural, ya se sí, asocia harto bueno. a esto. Y en ese sentido, es complejo el hecho de que como nosotros sistema, ya aquí me voy a lo organizacional nuevamente, pero nosotros siempre hablamos de nosotros como parte de un sistema. O sea, yo soy un sistema, cada persona es un sistema y que estamos Exacto. interconectados, ¿cierto? Llámese con la familia, que son mi exosistema, mi sistema directo, luego así voy creciendo al exosistema que es el Estado, etcétera. Es complejo que todos estemos alineados con un mismo enfoque, ¿ya? Sin duda hoy en día creo que hemos avanzado mucho más de lo que quizá estábamos antes, ya con el enfoque hoy día que se está teniendo en la salud mental en Chile, en la problematización, claramente nosotros somos bien reactivos, o sea, atendemos el síntoma o la enfermedad cuando ya está y no cuando Mm, quizás pudimos sí. haber prevenido, ¿ya? Entonces, eso es uno de los elementos también diferenciadores, por decirlo culturalmente, con los japoneses. Los japoneses son muy del estilo de la prevención. Antes de Mm, yo desarrollar, bueno, eso se ha reflejado también en distintos otros estudios, niveles que se han estudiado como tal, pero se ve que hay un objetivo en la prevención. O sea, la prevención no tan solo física, ya, sino que también mental y ese equilibrio espiritual que de alguna forma surge entre estos dos planos. Eso yo creo que es un tema de discusión, quizás nos quedan muchos años o varios años de poder quizás encontrar como un mismo enfoque o que la misma brújula para todo apunta al mismo lado porque involucra que nosotros tengamos una disposición, que no tan solo nosotros como personas naturales, ¿cierto? Y como parte de una sociedad, estemos hablando de esto. Involucra que las personas que se encargan también de administrar, ¿cierto? El Estado, etcétera, se vayan enfocando también y sensibilizando con estas temáticas. Yo creo que hoy día, como te decía, dentro de la línea de lo que hemos avanzado, vemos, por ejemplo, que hoy día, no sé, distintas entidades públicas están generando alianzas para poder ir complementando esto. Ya yo ahí hablo ya. directamente de una de la que fui yo parte, que es con CONAF. Ya CONAF en este caso, como disponen, ¿cierto?, de toda esta, de la administración de estos parques y de la naturaleza, del cuidado sobre todo, eh, fui invitado a participar dentro de un proceso de formación, ya de un proceso de una alianza que se está desarrollando de hace unos 2 o 3 años, por ejemplo, y yo ya vine como en la etapa culmina, y que era justamente con el objetivo de que esta estrategia, el baño de bosque, que tuvo muy fuerte impacto como por justamente lo que decías tú, la simplicidad, o sea, no requiere un Mm, costo gigante, por ejemplo, para hacerlo. Entonces, es como tomamos esto para llevarlo al campo de la salud. Y ahí, por ejemplo, es que se ve
que esta capacitación, con el objetivo de que todos los servicios de salud o a nivel nacional se vayan implementando estos nuevos complementos, ¿ya? O estas terapias complementarias para los procesos, ya no tan solo Mm, enfocado al usuario externo, que es el paciente, sino que también al usuario interno, que seríamos nosotros los funcionarios. Porque así mm, como dicen, para cuidar a otros, primero que también hay que cuidarse a uno, ¿ya? exacto. Y lo otro que involucra, lo que yo te decía, lo más complejo, es que cómo hacemos que la persona usuaria, ¿cierto? El cliente, por decirlo, se dé cuenta quizás que el que presta el servicio también está viendo una serie también muy similar quizás, o no la misma, pero para ambos es nuestros mayores problemas, ¿ya? O nuestras mayores dificultades. Entonces, la empatía, ¿ya? En simple lo que quería decir aquí es el concepto de la empatía. O sea, Mm, como yo también entiendo que quizás tú, más allá de lo que puedo ver aparentemente, estás viviendo quizás un caos, una tormenta, un aluvión dentro del mismo lugar de trabajo, sin la necesidad de salir mucho, ¿ya? Entonces, sí. ahora también la realidad del paciente. Entonces, eso yo creo que generando estas conversaciones, yo también con lo que es mi trabajo y con las áreas de trabajo o los equipos que voy generando estos acompañamientos, lo que hago harto es el tema de la reflexión. Ya como invitar, no con el objetivo, ya vamos a trabajar en la temática del trabajo en equipo, la comunicación, etcétera, que es lo que habitualmente vemos como en estos sistemas de formación o acompañamiento a los equipos de trabajo. Mm, Yo lo que hago principalmente es eh, o sea, tratar de desprenderlo de todos esos sesgos. O sea, aquí estamos personas reunidas, ¿ya? Y cada una de las personas que vamos a estar reunidos tiene sentimientos, tiene emociones, tiene una vida, tiene experiencias, sí. tiene vivencias que no han sido quizás las más buenas o positivas, y también tiene otras muy buenas o positivas que a todos nos pueden servir, ¿ya? Entonces, todos esos elementos que creo yo hoy día eh, nos van son más como lo que somos, entre comillas, pero que no nos refleja como tal. O sea, yo no soy psicólogo, yo soy una persona, así como Mm, tú. Tú no eres tan solo un entrevistador y únicamente te dedicas a esto. ¿Ya? Entonces, primero es como derribar eso para poder abrir el espacio, el campo, a tratar temas complejos. ¿Y mm, temas complejos a qué me refiero? La interacción humana. La interacción humana es sumamente complejo si nosotros lo queremos ver a nivel, una, individual. O sea, ¿cuántas veces yo mismo, por ejemplo, o tú en este caso, has tenido un diálogo que no ha sido positivo contigo mismo? O quizás dentro de lo que tú, el diálogo interno que puede hacer a veces cuando digo, ya me va a ir bien en esto y voy a salir adelante y lo puedo afrontar. Creo que mucho menos en medida que se presenta ese diálogo interno versus al mm. que no soy el adecuado para esto, si me siento un fracasado, un fracasada, no tengo palos para el puente para esta materia, etcétera. Entonces, todo eso, primero, es importante el trabajo individual, de poder ir desarrollando esta primera empatía conmigo, ya de Mm, permitirme el fracaso, y no el fracaso como algo malo, sino que en realidad es parte del proceso. Porque mm, después yo eso, lo que aprendí con este tránsito y lo que aprendió el otro, nos puede ser útil, ¿ya? Y es así como estos grupitos de sistemas se van entrelazando y armando una red. Y esa red se hace más fuerte cuando generamos esta instancia, al menos a mi juicio. ¿Ya? Yo por sí. eso con los equipos trabajo principalmente desde esa línea y he tenido muy buenos resultados en distintos lugares a los que he podido acompañar. Empresas pequeñas, medianas, grandes, de distintos rubros. Y netamente, como lo que yo digo siempre al finalizar una actividad es que si hoy día esta actividad fue buena, generó un sentido, generó un golpe, un remesón en las personas, es Mm, porque ellos o estas personas se entregaron a la experiencia. Porque si yo hubiese llegado solamente a hablar de que la comunicación efectiva es esto y esto y esto, no hay ningún efecto garantizado de que realmente esa persona que estuvo, si es que estuvo escuchando, vaya a adquirir toda esta información. sí. Súper interesante. No, vamos, nos quedan unos poquitos minutos. Estaba reflexionando sobre el auto habla, un poco lo que dices tú, ¿cierto? Súper relevante, súper importante. Cómo nos hablamos. Por ahí Pilar Sordo habla mucho de eso también. A veces me toca verlo como cómo nos castigamos, a veces, muchas veces en el auto habla. Mm, Y, 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 y reflexionaba un poco sobre el hábito también, porque el hábito muchas veces se entiende como algo forzado. Entonces, yo creo que muchas veces las cosas tienen que pasar a ser un estilo de vida
algo tan habitual como cepillarse los dientes, qué sé yo, más que un hábito que muchas veces se entiende a veces que tiene que requiere cierta fuerza de voluntad, que es siempre necesaria, pero al final tenemos que buscar de que eso se convierta más en un estilo de vida. Y a propósito, para ir terminando, tocaste un poco un tema que siempre reflexiono mucho estoy muy metido en lo que es la inteligencia artificial. A propósito de la salud mental, de que muchas veces ya se sabe que la gente ya, a propósito de salud mental y todo, también le está preguntando a la IA con respecto a la salud mental, a Claro. síntomas, a condiciones en las que se siente, a casi va a empezar a ser tu acompañante, digamos, ¿ya? Una suerte de Jarvis, de Iron Man, ¿ah? Que De te Iron Man. acompaña y que te da consejos y que te dice cosas y todo. ¿Cuál es tu mirada personal ahí con respecto a la IA, con respecto a la salud mental, a propósito de tus Claro. propias actividades? Sí, interesante planteamiento, la verdad, porque yo creo que todos soñamos con ese Jarvis que no está ahí al momento que lo necesitamos y le decimos como, oye, necesito esto, aquí está, toma. Sí, sí. Pero yo creo que es importante y lo que nos complica harto es el tema del equilibrio. Ya, yo igual utilizo la inteligencia artificial porque si uno lo ve en términos prácticos, claramente es importante sacarle provecho a las herramientas que hoy día hemos ido o hemos llegado a desarrollar en términos como humanidad. Pero el uso responsable, como dicen por ahí, también es justo lo que hace la diferencia. ¿Ya? O sea, si yo transfiero todo lo que es, hablando aquí específicamente de la salud mental, toda la IA con esta creencia de que si la IA me dice esto, yo lo valido como lo único cierto certero, entonces por algo lo tengo que seguir, creo que ahí ya se nos escapa un poco del control, ya, o sea, Mm, del control que podemos tener nosotros, no sobre la herramienta, sino que del control de nuestras propias vidas, ¿ya? Eso igual cuando uno quizás confía me quiero decir o a referir a que me quedo solo con lo que me diga una persona. O sea, no sé, yo mm, fui con el profesional, el psicólogo, el psiquiatra o el médico, etcétera, y me dijo que tenía esto y esto nomás es. ¿Ya? claro. Entonces, lo importante de esto saber es que creo yo, así como tenemos todo este espacio de información, tanto hoy día con la inteligencia artificial, los libros que tenemos, ¿cierto? Y nos siguen acompañando, la experiencia, ya las personas, la sabiduría que se va entregando también con el paso del tiempo, es importante saber equilibrarlo y ajustarlo en la medida que nosotros también estamos buscando información, ¿ya? O Mm, sea, si yo estoy preguntando algo, hay que saber que independiente de la inteligencia artificial esté muy avanzada, nos puede hablar teóricamente de las emociones, nos puede hablar teóricamente de lo que es la empatía, pero en esencia la experiencia creo yo, no la tiene. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera hablar netamente de cómo afrontar un desafío personal que estoy viviendo, no sé, digamos, soy padre hoy día y padre primerizo, quizás no me apegaría tanto a la IA y iría en búsqueda de mi papá, de mi abuelo, de mi tío, de mi hermano o de mis amigos que veo que son padres y que para mí son un modelo, por ejemplo, que me gustaría ser un papá como ellos. Yo creo que ahí está la respuesta. Saber escoger o saber ver cuándo la IA me es funcional para lo que yo mm, necesito, pero también con el cuidado de que ese enfoque funcional no vaya limitando a mi persona. O sea, yo el día de mañana quizás si abuso del uso de la IA, el día de mañana quizás ya no voy a saber qué hacer ni tomar decisiones, ¿ya? Eso es lo más importante, creo yo, la toma de decisiones. O sea, si yo para poder afrontar algo voy a tener que preguntarle a la IA porque eso me da seguridad para lanzarme, yo creo que ahí ya es complejo. Se sí, pierde, hay un concepto que se habla del locus de control interno y el locus de control externo que también es importante. Entonces, yo lo que voy con esto no es mejor el uno y el otro, lo importante es el equilibrio, ¿ya? Porque así mm, como yo tengo mis ideas, mis pensamientos, mis creencias, ¿ya? Yo creo en esto, ¿ya? No sé si los demás van a creer en esto, ¿ya? Pero es importante también, si yo no creo, no bloquear la información que puede llegar del que sí cree, ¿ya? mm, Permítete disfrutar la experiencia o de arriesgarte y de comprobar que si efectivamente tu creencia era que esto no funcionaba, bueno, fuiste, al menos lo intentaste y te diste cuenta que quizá hoy día no te funcionó, pero mm, mañana nadie te puede asegurar lo que puede pasar mañana. sí.
Súper interesante, Aníbal. Una interesante conversación hemos tenido contigo. La gente a través de la pantalla también debe estar comentando lo mismo, pero también deben estar preguntándose qué interesante, cómo averiguo más información o cómo contacto a Aníbal o cómo encuentro más información a propósito de baños de bosque. ¿Algunas redes sociales tuyas o generales que la gente pueda visitar? Mira, la verdad es que yo principalmente lo que tengo como red social es Instagram, porque justamente también limito un poco usar mucha tecnología, ¿ya? Ya. Entonces, lo más que puedo compartir puede ser mi correo, mi número telefónico, por si alguien quiere, Tu correo más o que tu que... número, tal vez, si es que es un Sí, Gmail. ¿Sí? sí, no tengo problema ahí. Ahí lo puedo compartir, ya, para todo lo que sean dudas. Si quieren también vivir la experiencia, me pueden consultar cómo hacerlo, o darle sugerencias generales. O bien, si un grupo quiere decir como, oye, queremos que tú no hagas como este ejercicio, yo encantado. Si alguien también de la profesión quiere saber cómo aplicarlo o llevarlo a su organización, o una persona que trabaja en alguna empresa que le interesa, oye, podemos hacer esto. Mi correo es ps.anibalmaripán@gmail.com. Entonces ahí yo canalizo todo lo que es asociado a lo que hago. Perfecto, excelente. Aníbal, ha sido un agrado, un gusto conversar contigo, conocer más de todos estos conceptos terapéuticos, ¿cierto? Que cada vez están más en boga y son cada vez más necesarios, además también por todos los temas de salud mental que lamentablemente estamos viviendo todos de alguna manera u otra. Yo creo que tenemos algo ahí con respecto a la salud mental. Pero por eso estamos acá, pues como canal también. Para poder entregar información y que la gente que está a través de las pantallas pueda conocer también nuevas formas, nuevas terapias y darse cuenta también de que no tienen mayor costo algunas, que simplemente en la casa pueden encontrar muchas soluciones para poder desconectarse, ¿cierto?, de las redes sociales, del teléfono celular y poder conectarse consigo mismo, digamos, de alguna manera. Así que muchas gracias, Aníbal. Estaremos conversando en otra oportunidad cuando temas tan interesantes como este. Así que agradecer también a todos los que están ahí a través de la pantalla y que nos siguen día a día en un nuevo capítulo de City Talk. Así es que los esperamos mañana también, con otro nuevo invitado tan interesante como ha sido hoy con Aníbal. Muchas gracias, Aníbal. ¿Quieres mostrar? No te escucho. Te muteaste. Te muteaste. Deja ver si te puedo sacar acá. Ahí sí o no. Ahí sí, sí, dale. Ya, es que abrí el panel de control para poder quitarle el difuminado a mi pantalla, porque quería compartirle el libro que yo he estado utilizando para todo Perfecto. lo que es mi proceso de interiorización, de primer acercamiento. Es una lectura súper fácil, como digo yo, incluso la misma técnica, no hay que ser experto para usar el bosque. Ya el bosque nos permite muchas otras cosas, y en ese sentido aquí está el personaje que yo le hablaba, Yoshifumi Miyazaki, y su libro de Baños de Bosque Curativo. ¿Ya? Es muy bueno, tiene mucha evidencia científica también por si alguien busca respaldar alguna actividad o esto que es como de mayor profundización teórica. Yo lo recomiendo harto porque es complejo encontrar también como información literaria, de esto al menos que esté Mm, validado y que también esté en español, ¿ya? Así que súper, este sí. lo recomiendo rotundamente. Excelente. Ahí tienen ya mayor información entonces que pueden buscar ahí también a propósito en las redes sociales. Sí es. Así que bueno, por mi parte igual agradecer la invitación, ya el contacto, el enlace, sin duda alguna que lo que comentaba yo también, busco compartir experiencia, información y que esto llegue a más personas, ya no con un objetivo, ¿cierto?, de netamente quizá captar la atención de generar algo, sino que netamente poder compartir experiencia. Ya, así que como si a mí me fue útil y a otras personas he visto también le ha sido útil, nada quita que para ti o a quien esté escuchando también le haya ser útil. Así que Sin aprovechemos duda. lo que tenemos, la naturaleza y estos espacios que se generan también, por ejemplo, por ustedes de poder llevar información a otros lugares. Excelente. Muchas gracias, Aníbal. Gracias a todos los que están ahí a través de la pantalla y nos vemos en un nuevo capítulo. Gracias. Chao, chao. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias por todo.